papá de Pablo, Arnaldo Hermes, y si tuviera que describir a mi hijo, diría que es una persona muy responsable, respetuosa, familiar y por sobre todo muy alegre. Se destacaba mucho en el negocio, tenemos un negocio familiar y se metía mucho en el tema del negocio, así como yo. Yo soy la mamá de Pablo, Ana Lucía Oquier. Si tuviera que describir a mi hijo, él era un hijo excelente, era muy respetuoso, muy amable, muy cariñoso. Siempre nos traía regalos a mí, a su hermana, a su papá, en especial a su novia. Él era muy querido por todos, tenía muchísimos amigos, todos decían que era una persona muy agradable y que tenía un carisma único. ¿En serio? Mi hermano era como mi mejor amigo, por más que él era menor que yo sabía que siempre podía contar con él y cuando éramos más chicos hicimos una promesa de ser mejores amigos por siempre. Pablo y yo somos novios desde los 13. Él fue mi primer amor. Siempre fue muy cariñoso, atento, detallista. Éramos mejores amigos. Él era una persona muy sonriente. Él tenía todo. Veíamos muchas pelis, jugábamos, cualquier juego de mesa, jugábamos al fútbol, cocinábamos, hacíamos todo juntos. El día de la desaparición de Pablo, él había salido con Luciana. Antes de salir, me abrazó muy fuerte como era de costumbre y me dijo, papá, voy a salir. Y luego me dijo, antes de salir, quiero comer tu rico asado. Y yo me reí nomás. No recuerdo muy bien la hora en la que salió, pero antes de salir, también aparte, me dijo que iba a comprarle algo a su novia. Y esa fue la última vez que vi a Pablo. Recuerdo lo que... o sea, no recuerdo muy bien lo que sucedió ese día. Fue todo muy rápido, muy inconcluso. Porque no me imagino, la verdad, personas malas tratando mal o haciendo un mal a una persona que no se merece y en realidad, bueno. El día de lo que pasó, el día del secuestro de Pablo, yo estaba en Europa, estaba en un viaje de negocios y no podía atender, estaba en unas reuniones y al salir de la reunión me percaté de que tenía unas llamadas perdidas de mi hijo, lo cual era muy raro porque él entendía y respetaba siempre mis horarios de reuniones. Al ver eso, tuve un presentimiento bastante fuerte de que algo malo había pasado. Ese día fue nuestro aniversario. Salimos juntos, luego él me llevó a mi casa. Después me llamó para decirme que se olvidó de darme algo y que me iba a dar la próxima que nos veamos. Le dije que bueno, que me avise cuando llegue a su casa y esa fue la última vez que hice llamada con él. Nunca más volví a hablar con él después de eso. Yo le llamé a Pablo a eso de las 7:30 aproximadamente para preguntarle qué carne podría comprar para el asado.
y él no me atendió. Y la verdad que eso me llamó la atención, porque él nunca dejaba de atender. Entonces le llamé a Luciana a preguntarle si sabía algo de Pablo, y lo que ella me dijo fue que ya volvió hace rato a su casa, pero lo extraño es que él jamás le avisó a ella cuando llegó o algo por el estilo, y le volví a llamar y así 10 llamadas por ahí y nunca me contestó. Ese día yo ya no le vi a Pablo porque salí temprano para irme a la facultad y después son las 6:40 me llama mi papá y me dice que Pablo no le tiene teléfono y que pruebe llamarle para ver si me atendía a mí. No me atendió y me pareció muy raro porque Pablo casi siempre estaba con su celular. Yo le llamé a Pablo como 50 veces, ¿verdad? Y jamás me atendió. Ya eran como las 9 de la noche aproximadamente y nunca apareció, nunca vino, no contestaba las llamadas, nunca nada. Y yo estaba desesperado realmente. Nunca él había desaparecido porque sí nomás. Ahí le llamé a su mamá, que estaba en un viaje de negocio por Europa, y le comenté la situación. Y empezó a llorar y no sabía muy bien yo cómo manejar esa situación de mi parte. Y al día siguiente ella ya estaba volviendo a Asunción así de rápido. Le dejé mil mensajes, mil llamadas a Pablo. Jamás pensé que eso podía haber pasado. Jamás tuve una respuesta de cuando le había dicho que me avise cuando llegue a su casa. Cosa que era muy raro porque él siempre me avisaba cuando llegaba a su casa después de estar juntos. Me pareció muy raro que no me avise cuando llegó. Cuando me llamó mi suegra a contar lo que pasó, yo no podía creer, mi mundo se cayó. Apenas yo me enteré de esto, conseguí el vuelo más rápido que esté disponible para volver a Asunción. Yo no podía estar en Europa siguiendo con mis trabajos, siendo que mi hijo estaba desaparecido. Cuando llegué acá, es como que mi mundo se destruyó, mi hijo no estaba en mi casa, todo estaba mal y no había rastros de Pablo. Solamente lo que consiguió la policía es como cuando él salió de comprar algo le empezó a seguir una camioneta que no tenía chapas, no se veía quién era. Se ve cuando Pablo entró a una calle y le seguía siguiendo, y ese fue el último rastro que se tiene como evidencia de todo lo que pasó. Mis papás estaban destrozados, yo trataba de mantenerme bien, pero era muy difícil. O sea, un día le sigo un auto a mi hermano y desaparecen, no hay nada que pueda salir con esa situación. A todo esto habían pasado, si mal no recuerdo, como 2 días, y fueron los 2 días más tristes, claros. No tengo muchos recuerdos específicos. No me acuerdo de la hora exacta, pero recibo una llamada de un número desconocido y atiendo y me dice: le tengo a tu hijo, necesitamos $1.000.000 o si no le matamos a tu pueblito. Y me cortaron. Yo creo que en ese momento todo se me derrumbó. No les puedo explicar lo que sentí. Y en un momento entra mi esposo, me ve con el celular en la mano temblando y no sabíamos qué hacer realmente. Y ya para las 11 de la noche aproximadamente llamé a la policía. Mi hijo no podía estar bien. Ya sabía que él no estaba bien. Yo presentía eso. No podía desaparecer porque sí, una tarde y ya nunca más aparecer. Y bueno, y llegaron los policías y empezó la investigación. Miraron las cámaras de trayecto de la casa,
de la casa de su novia hasta el trayecto, o sea, todo ese trayecto de la casa de su novia hasta mi casa, y ahí vieron su auto sobre Eusebio de Ayala cuando él venía hacia casa, y un auto no identificado, sin registro, una chapa, le seguía y seguía todos sus movimientos. Después de 5 días de su desaparición, ya estaba por todos lados. La tele, el diario, revistas, grupos, por todos lados. Todo el mundo le estaba buscando a Pablo. Es que bueno, él era un chico muy querido. Desde la desaparición de Pablo, los días pasaban más lentos, el no saber nada de mi hijo, el tener que conseguir una cantidad de dinero sumamente alta, eran tantas emociones mezcladas y desesperantes. Yo no sabía si él estaba vivo o estaba muerto. Con mi esposo estábamos haciendo hasta lo imposible de conseguir el monto que nos pedían, porque nos dieron un plazo demasiado corto y lo único que necesitábamos era tener a nuestro hijo sano y salvo. Y los días pasaron y se acercó el día del pago del dinero del rescate. Ese día me acuerdo que recibí una llamada y eran los secuestradores diciendo las coordenadas de donde dejaron el dinero, o sea, de dónde dejar el dinero y cómo volvería Pablo. Tenía mucho miedo, esos 10 días de su desaparición fueron un infierno. La policía trataba de ayudarnos, pero no nos decían nada claro, no había pruebas, no había nada. El día del intercambio del dinero y donde iba a volver Pablo, la policía quedó en hacer como un plan de atrapar a los secuestradores. El plan consistía en el dejar el dinero. Si estaban los secuestradores, la policía iba a atacar. La verdad que nos dijeron de llevar el dinero a una zona muy clandestina, era una zona muy poco habitada, donde no había casi nadie. Ese día fue el peor de mi vida. Para este momento ya habían pasado casi una semana de la desaparición de Pablo. El plan parecía salir bien, pero el mío seguía. Hasta que 30 minutos después de la última llamada nos dicen que se enteraron del plan de atraparlos con la policía. Y ahí tuve miedo. Luego de esa llamada, en tanta desesperación, en el shock, en que no sabíamos qué pasaba, en qué iba a pasar, no sabíamos. Pablo claramente no sabíamos si iba a volver. Hasta que en un momento tocaron el timbre y me fui yo a abrir la puerta y lo único que vi